Ya, entonces este sería el auxiliar número 5. Ya estamos en la sección de dinámica en el curso de mecánica y vamos a resolver entonces el problema número uno. El problema número uno nos dice que en el fondo de un recipiente cilíndrico de eje vertical y radio R, de eje vertical Z, digamos, y radio R, se encuentra una partícula P de masa M ligada a un resorte ideal de constante K y largo natural L0, o sea, lo típico hasta ahora, cuyo otro extremo está fijo a un punto Q ubicado en la pared interior del recipiente. Vamos a ver la figura inmediatamente. Y nos dice que consideremos una condición en la que la partícula inicie su movimiento desde el reposo, estando el resorte completamente comprimido. Suponiendo que en el movimiento de P ella se mantiene en contacto con la pared interior del recipiente, se le pide. Entonces hay un montón de cosas que se nos pide acá, desde la A hasta la E, y probablemente leyendo todo lo que dije no se entiende muy bien nada, ¿no es cierto? Pero aquí está el dibujo que nos va a clarificar más o menos lo que está pasando. Entonces, estamos como en el fondo de un recipiente cilíndrico y tenemos una partícula que eh, está más bien por el lado interior de este cilindro y hay un resorte que está amarrado al punto Q y también a la partícula P. Entonces esta partícula tiene masa M y hay un resorte que la une con el punto Q que tiene constante elástica K y largo L0. Entonces nos dicen que si esto parte desde el reposo, o sea, la velocidad inicial es cero, y parte el resorte completamente comprimido, calculemos algunas cositas, como son la magnitud de la fuerza del resorte y el valor del ángulo alfa entre el resorte y el radio P en función del ángulo teta, escribir las ecuaciones de movimiento y otras cosas más. Entonces, lo primero es, hasta aquí se entiende más o menos la situación de lo que está pasando. Vamos a inmediatamente a recortar esto. Entonces, y lo vamos a llevar a nuestra, donde vamos a resolver el problema. Entonces, por ahí creo que estamos bien. Ya, entonces, aquí lo vamos a pegar. Ya quedó gigante. Ya, ¿se entiende más o menos la idea? O sea, lo primero que uno se preguntaría acá es qué coordenadas usar. Eh, ya voy a leer el chat al tiro. Entonces, ¿qué significa el circulito con una cruz? Preguntan en el chat. Y la masa P está siempre pegada a la pared. Ya, entonces la primera pregunta, o sea, la primera pregunta hace referencia a esto de acá, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Eso significa que la gravedad está en una dirección que es perpendicular a la pantalla. Es decir, está entrando, en este caso, porque hay una cruz, está entrando. Ya, alguien pregunta si la masa P está siempre pegada a la pared. Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho, si uno lee el enunciado, nos preguntan, encuentra una condición, por ejemplo, en el apartado E, donde dicen, encuentra una condición de L0 y R tal que la partícula nunca se separa de la pared. Eso nos dice que hay, entonces, posibilidad de que esto sí se separe de la pared. ¿Ya? Si queremos encontrar una condición para que nunca se separe, significa que también hay posibilidad de que la partícula sí se separe. Así que sí, es una buena pregunta, porque, claro, uno hay que preguntarse eso, porque eso nos determina, ¿no es cierto?, las coordenadas que vamos a utilizar y qué valor tienen. No sé si hay alguna otra pregunta. No, por ahora no. Ya, me imagino que ustedes ya empezaron a ver dinámica, ¿no? ¿No es cierto? Dinámica ya lo vieron con el profe. Sí. Ya, entonces igual quizás podría ser como un brevísima como motivación de lo que es la dinámica. No sé si les parece. Y ahí empezamos a resolver problemas, solo para que cachemos más o menos lo que estamos haciendo y una pequeña motivación de por qué usamos dinámica y todo eso. Entonces, nosotros, esto es como un breve paréntesis, entonces, denme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, eh, ya nosotros estudiamos cinemática, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de la cinemática, nosotros estudiamos RDT, ¿no es cierto? Que era la posición,
la velocidad en función del tiempo y también llegamos hasta la aceleración en función del tiempo y vimos que habían relaciones que relacionaban todas estas cosas, ¿no es cierto? Si yo quiero ir de la velocidad, o sea, de la posición a la velocidad, aplico una derivada con respecto al tiempo y de la misma forma, si quiero sacar la aceleración, puedo aplicar una derivada con respecto al tiempo de la velocidad, ¿no es cierto? Voy a través de las derivadas. Y si yo quiero ir a la inversa, ¿no es cierto? Si tengo la aceleración y quiero calcular la velocidad, entonces integro con respecto al tiempo. Y de la misma manera, si yo tengo la velocidad y quiero obtener la posición, integro con respecto al tiempo. Esto es la cinemática, ¿ya? Y tiene una relación muy potente que es donde uno usa de alguna manera el cálculo integral y el cálculo diferencial. Y esto fue como una de las grandes cosas que hizo Newton, que fue relacionar la posición con la velocidad, con la aceleración a través de las derivadas integrales. Y además fue el mismísimo que inventó también toda esta matemática que son las integrales y las derivadas. ¿Ya? ¿Y esto para qué sirve? Entonces, esto es lo que nos da la información de la partícula que queremos describir. Esto es, digamos, la parte matemática de la física que vamos a hacer. Es decir, si yo conozco, este es el sueño de todo, este era el sueño de Newton, básicamente el sueño de Newton era para cualquier sistema físico obtener la posición en función del tiempo, porque eso me dice en dónde va a estar la partícula en cada instante de tiempo. Es decir, con eso yo puedo predecir el futuro. Entonces, esa era la idea de Newton. Ahora, yo con esto solamente no puedo decir cosas de un sistema, porque necesito información adicional. Entonces, ahí es donde Newton trabaja ya en la parte más física, ¿no es cierto? Esta es la parte matemática, donde relaciona el cálculo con la posición, la velocidad y la aceleración. Y está también la parte física, que es la segunda ley. Esa es como ya la parte más física de las leyes de Newton, que nos dicen que eh, Newton la expresó de esta manera, decía que la sumatoria de fuerzas externa, ¿no es cierto? Pero lo vamos a notar, sumatoria de fuerzas era igual a el cambio de momentum o la derivada del momentum con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay varias cosas. Una es que así es como Newton escribió esto en sus artículos científicos, pero uno también se da cuenta de que en general los problemas que uno resuelve en el día a día son con masa constante y en cuyo caso uno obtiene una ecuación que es más o menos así, masa por la aceleración, que es la que vieron en Intro a la Física y probablemente más adelante también y que vamos a utilizar también ahora. Entonces aquí está la verdadera clave, porque ¿qué es lo que nos dice? Que cuando nosotros conocemos las fuerzas que actúan sobre un sistema, entonces nosotros conocemos la aceleración, ¿no es cierto? Entonces aquí está, esta es la parte física de Newton. Esta es la física y aquí está la matemática. ¿Por qué aquí está la matemática? Porque aquí nosotros nos vamos a la cinemática y luego nos preguntamos, bueno, ¿cómo será la velocidad? ¿Cómo será la posición? Etcétera. Entonces esa es como más o menos la idea. Y van a ver que más o menos el esquema siempre es más o menos el mismo. Entonces, este es como el sueño de Newton, era que él, dada una interpretación física de una fuerza, ¿no es cierto? Que es una fuerza, uno como que lo va estudiando más o menos así al tanteo, pero teniendo claro la idea de fuerza y cuáles son las fuerzas relevantes, uno puede hacer una física que es muy precisa, que nos va a permitir hacer muchas predicciones bastante adecuadas y decir harto de los sistemas. Ahora, problema grande es que en general hacer estas integrales, porque yo estoy siempre al nivel de la aceleración cuando trabajo con la fuerza, y hacer estas integrales no siempre se puede. En general es muy complicado, entonces de repente uno se conforma con menos. O sea, en vez de obtener la posición, que es como el sueño de Newton, uno se conforma de repente con la velocidad, eso ya me da un poco de información, o de repente otras cosas, como calcular algunas coordenadas en función del tiempo, etcétera. Entonces esa es como más o menos la idea. ¿Ya? Hasta ahora, ¿tienen alguna duda con esto? ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Sí, no? ¿Algún comentario? Ya, entonces, y ahí esto es
Solo como por irme por las ramas, pero solo un segundito, es que esta es la mecánica, lo que uno llama la mecánica clásica a la newtoniana, porque uno tiene esta fórmula y es la que uno trabaja, y esto es como para la gente que se va más bien a especializar en el campo de la física o la astronomía. Uno después, hay refinamientos de esto, en donde uno estudia esto mismo, pero desde otra perspectiva, que es la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana. En un pasado se veía la mecánica lagrangiana tangencialmente en este curso, pero dada la pandemia, que se acortó un poco el programa, se quitó esa parte del programa, así que no lo vamos a ver, pero de todas maneras la gente que esté interesada y que vaya a física o astronomía lo va a ver en detalle y van a tener varios cursos en donde van a estudiar eso en detalle. Ya, entonces ese es como el esquema así muy general desde fuera y ya metiéndonos como en materia, en los problemas, hay cosas que uno va a querer hacer, ¿no es cierto? Expresar esta aceleración en coordenadas cartesianas no siempre es bueno, de repente conviene expresar esa aceleración en otro tipo de sistemas coordenados como los que hemos visto, que son sistema polar, ¿no es cierto?, en dos dimensiones, sistema cilíndrico, que ya es en tres dimensiones, y el esférico, que también está en tres dimensiones. Y entonces, ¿cuál es la dificultad acá? La dificultad es, una, expresar esto en coordenadas curvilíneas, ya sea cilíndricas o esféricas, y para eso tenemos el formulario, ¿no es cierto?, que les subí a cursos, o sea que no es tanta dificultad. Y la otra es expresar este vector, suma de fuerzas, en esas coordenadas. Entonces eso es lo que vamos a hacer finalmente, porque fíjense que esto, en esencia, es una ecuación vectorial, por lo tanto tiene, cuando estamos trabajando en tres dimensiones, son tres ecuaciones. Por cada componente vectorial tenemos una ecuación. Entonces, en general, nosotros vamos a tener eh, tres ecuaciones. Esto nos va a dar lugar a tres ecuaciones en general. Por ejemplo, si estamos trabajando en coordenadas cartesianas, vamos a tener una ecuación en X, una ecuación en Y y una ecuación en Z. Si estamos trabajando en esféricas, vamos a tener una ecuación en R, una ecuación en θ y una ecuación en phi. Entonces, la dificultad es expresar este vector en este tipo de coordenadas. ¿Ya? Esa es la primera dificultad que aparece en los problemas de dinámica. Y la segunda es después buscar porque aquí tengo muchas ecuaciones, ver cuál es la que realmente me sirve, ¿cierto? En realidad son varias dificultades, porque una dificultad también es elegir el adecuado sistema de referencia, que eso es lo primero que uno hace, luego expresar la fuerza en ese sistema de referencia, y luego escoger la buena ecuación que me va a dar la información que requiero. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy en día un poco. Eh, Así que no sé si tienen alguna duda con esto, antes de partir. Sí, se entiende más o menos la idea esquemática. Esto es muy esquemático, muy desde fuera, como para tener una mirada general de lo que vamos a hacer de ahora en adelante en el curso antes de que veamos energía. ¿Ya? Porque ahí vamos a darle un nuevo enfoque a la dinámica, vamos a agregar nuevas herramientas y ahí vamos a cambiar un poco esta dinámica vectorial, ¿no es cierto? Donde tenemos tres ecuaciones siempre. En energía ya vamos a cambiar un poco eso. Entonces, hasta aquí, ¿se entiende la idea general? Esto es muy esquemático, muy por fuera, muy superficial, pero también profundo porque es lo que nosotros queremos y aquí está plasmada todas nuestras posibilidades con esta teoría de Newton. Entonces, no sé si tienen alguna duda, ¿se entendió más o menos la idea? ¿Sí? Y alguien pregunta. Alguien dice, para la mayoría de ingeniería se usa principalmente la newtoniana. Ya, eso es una muy, muy, muy buena pregunta, porque exactamente la respuesta es afirmativa. Y la razón por la cual se utiliza la newtoniana es porque con, con este planteamiento, yo aquí puedo incluir el roce, que creo que es algo que vieron hoy, si no me equivoco. Y el roce juega un papel fundamental en la ingeniería porque es necesario considerar el roce cuando uno está trabajando en un problema de ingeniería, porque está en una escala donde el roce sí contribuye a la solución del problema. En cambio, cuando uno está haciendo física fundamental sobre todo, uno trabaja con unas cantidades que son el lagrangiano y el hamiltoniano, que estas cantidades matemáticas que uno trabaja en física no incluyen adecuadamente el roce. O sea, describir el roce con el hamiltoniano y con el lagrangiano es muy complicado porque uno dice que a nivel fundamental en la física no hay roce. Entonces,
como no hay roce a nivel fundamental, uno está estudiando la mínima expresión para describir la naturaleza, y por lo tanto a uno no le va a interesar el roce, por lo tanto es mucho más adecuado en ese caso utilizar el lagrangiano y hamiltoniano que utilizar la ecuación de Newton. Los dos planteamientos son esencialmente lo mismo, o sea, uno puede ir de una a la otra, pero para ingeniería conviene mucho más usar la ecuación de Newton porque es más fácil introducir las fuerzas de roce. Ya, alguien habla de coordenadas naturales, ¿no es cierto? Claro, el profe habló de coordenadas naturales y eso es esencialmente lo mismo. En general, la única diferencia es que ahí vamos a tener otro sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el tangencial y vamos a tener el vector normal, y creo que hay otro que, porque es un triedro, creo que esto lo vieron en diferencial, no sé si ustedes lo vieron en verdad, porque creo que el programa se acortó para ustedes, pero hay otro que se define como T cruz n, que eso forma el triedro de vectores. Hay como un triedro de Frenet, creo que se llama, en donde uno construye una base, en base a la tangencial está el normal, ¿no es cierto? Y está el tercer vector que es este de acá, T cruz n, y ahí uno tiene lo mismo, o sea, uno puede usar el sistema de referencia natural. Y ahora, ¿cuál es la dificultad? Expresar la aceleración en estas coordenadas, que eso lo vieron con el profe, pero no lo usamos mucho. Y lo otro es expresar estas fuerzas también en coordenadas naturales. Sería exactamente la misma idea. Eh, ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué es producto cruz? Ya, entonces, no sé si tienen alguna otra duda con esto antes de que comencemos. ¿No? ¿Ninguna duda? Démosle, ya. Entonces, vamos a empezar con el problema número uno. Entonces, volvemos levemente al enunciado. Entonces, lo primero que nos piden es una cuestión geométrica. Nos dicen determinar, no es una cuestión geométrica, es una cuestión física. Pero nos dicen determinar la magnitud de la fuerza del resorte y el valor del ángulo alfa entre el resorte y el radio OP en función de teta. Eso sí es una cuestión geométrica. Entonces, volviendo a nuestro dibujo, lo primero que nos piden es la magnitud de la fuerza que ejerce este resorte. Este resorte, por ejemplo, si está estirado como muestra aquí en la figura, va a haber una fuerza que va a ir como más o menos en esta dirección. Lo voy a hacer en otro color para que quede mejor. Entonces, entonces lo primero que nos piden es calcular la magnitud de esta fuerza, que la vamos a llamar fuerza elástica. ¿Ya? Es una fuerza, es un vector, por lo tanto, entonces la llamamos fuerza elástica. Eso es lo primero que nos piden, y lo otro que nos piden es calcular este ángulo alfa. Esas son las dos cosas que nos piden en esta parte A del problema número uno. Entonces, uno sabe, no sé si ya vieron la fuerza elástica, pero eso es algo que lo han visto en cursos anteriores también, y uno sabe que el módulo de la fuerza elástica siempre cumple que es K, que es la constante elástica del resorte, por la elongación, que en este caso la vamos a llamar delta. Delta es la elongación del resorte en este caso, y no sabemos a priori cuánto es delta, entonces la dificultad va a estar en calcular este delta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Esto lo manejan? ¿Manejan fuerza elástica igual a K por el desplazamiento? ¿Sí? Ya, entonces la dificultad va a ser calcular este delta. Ya, entonces, esencialmente, claro, el problema es físico porque nos piden calcular una fuerza, pero como la dificultad está en calcular este delta, el problema es básicamente geométrico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar este triángulo, ¿no es cierto? Porque, ¿qué puedo utilizar de este triángulo? De que aquí tengo un radio R, o sea, uno de los lados de ese triángulo vale R y el otro también vale R. Entonces tengo un triángulo isósceles, eso es como más o menos conveniente. Entonces voy a tratar de usar ese dato. Entonces vamos a hacer el triángulo. Lo voy a tratar de extraer para que quede un poco más claro. Entonces, podría ser acá. Supongamos que ese es un radio. Supongamos que tenemos acá otro radio. Y finalmente aquí tenemos donde está el resorte, básicamente. Entonces, extrayendo los datos del problema, nosotros tenemos que este ángulo de aquí es teta, este lado es R y este lado es R.
Y a este lado de aquí lo vamos a llamar, no sé qué letra podríamos usar, X, como clásica incógnita, X. Ya, pues entonces, este triángulo isósceles, entonces si yo trazo aquí una altura, lo primero que vemos es que ahí se forma un ángulo recto, ¿no es cierto? Por ser una altura, y como el triángulo es isósceles, uy, no puedo borrar eso, ya creo que vamos a hacer esto, entonces ahí, como el triángulo es isósceles, todo este ángulo era teta, pero como es isósceles, vamos a tener que este ángulo vale teta medio, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, ya, cualquier cosa, si tiene alguna duda, me interrumpen nomás. Y yo igual les voy a ir preguntando si van entendiendo. La idea es que vayamos entendiendo todos y que se vaya quedando todo claro. Entonces, ahora vamos a usar trigonometría para el triángulo de arriba, o sea, para este de acá, ese de ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos que x medios, que es la mitad de este lado, o sea, x medios, ese va a ser igual a r por seno de de teta medios. ¿Sí? Entonces, x va a ser igual a 2 veces r por seno de teta medios. ¿Ya? Entonces, si yo tengo todo este largo de acá y le resto el largo natural, entonces tengo cuánto se desplazó el resorte con respecto a su equilibrio. Es decir, delta, entonces, que es el desplazamiento, es todo ese largo, es decir, es x menos el cero. ¿Ya? Y x lo acabamos de calcular, que es 2 veces r seno de teta medios menos el cero. Y entonces, teniendo el delta, que lo tenemos en función de teta, podemos calcular nuestra fuerza, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que nuestra fuerza elástica, como nos piden el módulo, con esto basta, es K por el delta, ¿no es cierto? Y el delta es 2 veces R seno de teta medios, menos L0. Ya, entonces aquí hay que tener ojo con una cosa. Y es que esta función en general vale positivo o negativo. Entonces, esta cuestión de aquí podría ser positiva o negativa. Y a nosotros nos piden la magnitud. Entonces, en cualquier caso, nosotros deberíamos calcular aquí el módulo para asegurarnos de que esto sea efectivamente una magnitud y que por ningún motivo tenga un valor negativo. Ya, entonces ponemos el módulo. Exactamente. De hecho, alguien lo pregunta en el chat y exactamente eso. Ya, alguien nos dice, da lo mismo que esa resta sea negativa con esa expresión. Ya, eso era lo que acabo de explicar. Y después alguien pregunta, ¿siempre asumimos x mayor que L0? De hecho, eso también está relacionado porque no necesariamente, ¿no es cierto? X podría ser menor dependiendo del ángulo, ¿no es cierto? Aquí, en esta expresión de aquí, vemos que si el ángulo es 0, por ejemplo, x vale 0 y por supuesto va a ser menor que L0. Por lo tanto, ahí es necesario poner este módulo de acá, estos módulos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedaron claras esas dudas? ¿Sí? ¿No? Claro, entonces alguien dice también que además el enunciado dice que empieza con primer resorte. Claro, cuando empecemos a hablar ya de la dinámica de este sistema, nos dicen que las condiciones iniciales son que el resorte está en reposo y totalmente comprimido, es decir, con θ igual a cero. Ya lo vamos a ver eso en más detalle, pero claro, exactamente como dice Vicente, en ese caso x es menor que L0. Así que por eso también hay un refuerzo de por qué es necesario utilizar los módulos. ¿Ya? ¿Se entendió esto? Esta es la primera parte del problema. Entonces les pregunto si quedó claro esta respuesta. ¿Sí? Ya. De todas maneras, si tienen dudas, me van contando. Entonces, pero todavía no terminamos la parte A, ¿no es cierto? Porque nos piden otra cosa más. Nos piden el valor del ángulo alfa entre el resorte y el radio OP, que es el que está en la figura, en función de teta.
Ya, y esto es un problema que no es muy complicado, es como el tipo de los problemas que ustedes resolvían en la PSU, me imagino, que es suma de ángulos al interior de un triángulo. Entonces, podríamos volver a tomar este triángulo y ahora cambiar un poco el esquema. Nosotros sabemos que en este caso tenemos θ acá. Como es isósceles, nosotros sabemos que este ángulo es alfa. Estoy replicando este triángulo de acá, ¿no es cierto? Entonces, ese ángulo es alfa y este de aquí también es alfa. Y ustedes saben que los triángulos, los ángulos de un triángulo, cualquiera sea este triángulo, tienen que sumar 180, ¿no es cierto? O pi radianes. Entonces, 2 alfa más teta tiene que ser pi. Y de aquí obtenemos directamente entonces que alfa, eh, no me acuerdo si nos pedían alfa o teta. Ya nos piden alfa. Alfa, entonces, ya, alfa entonces es pi medios menos teta medios. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió esto? No era muy complicado, pero igual de repente uno no se acuerda de esas cosas y puede tener problemas. Ya, entonces alguien dice, desde la PSU que no veía un ejercicio así, qué hermoso. Claro, sí, esto en general no aparece mucho, de repente uno lo utiliza. Pero bueno, entonces con eso tenemos la parte A. No sé si tienen alguna duda con la parte A, para que pasemos a la parte B. ¿No? ¿No hay dudas con la parte A? Todo bien, todo claro, ya. Excelente. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de movimiento de P. Entonces, esa es la partícula. Ahora ya nos vamos a meter con la dinámica, porque las ecuaciones de movimiento no es otra cosa que decirnos estudie la dinámica. Entonces, para estudiar la dinámica tenemos que darnos un sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia para esta cuestión que tiene una simetría cilíndrica, eh, uno necesita utilizar coordenadas adecuadas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mejor para algo que tiene simetría cilíndrica? Coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a escribir los vectores unitarios en el dibujo. Entonces, eh, vamos a escribir los vectores unitarios. Entonces, este va a ser el vector que uno llama en coordenadas cilíndricas rho, gorro. Y también vamos a escribir el vector unitario teta, gorro. Entonces, algo así más o menos. Entonces, este sería nuestro sistema de referencia. Y también nos dicen que esto es un cilindro, entonces necesitamos considerar la fuerza de gravedad, por lo tanto también vamos a considerar la otra dirección que va a estar, en este caso, necesitamos usar la regla de la mano derecha para determinar para dónde va z tongo, ¿no es cierto? R cruz teta nos tiene que dar z, por lo tanto, en este caso, z tongo iría entrando, ¿no es cierto? Entrando en la pared, en la misma dirección que G. ¿Ya? ¿Se entendió el sistema de referencia? ¿Sí? ¿No? ¿Puedes repetir de nuevo la dirección de Z, Sí, por Z favor? va entrando hacia la pizarra en la misma dirección que G, porque nuestro triedro de vectores siempre tiene que cumplir la regla a la mano derecha. ¿Qué significa eso? Que ρ, cruz, teta tiene que ser Z. Entonces, si yo hago, hay hartas formas de verlo, pero por ejemplo, una, como no estamos en presencial, ahí es más fácil verlo de esa manera. Otra forma de verlo es que yo voy de rho, giro esto hacia el teta, entonces esto como que va en esa dirección girando, o sea, va así. Y eso es lo mismo que atornillar un tornillo, y entonces va entrando. No sé si eso les queda claro, pero igual hay muchas técnicas para ver esto. No sé si queda claro más o menos la idea. Sí, vale, gracias. Ya, entonces tiene que cumplir la regla de la mano derecha. Ya, entonces, muy bien. Ahora vamos a hacer la fuerza. Entonces la fuerza de hecho la tenemos aquí. La tenemos aquí, ¿no es cierto? En verde. Entonces podríamos considerar este mismo dibujo como nuestro DCL. Quizás me gustaría hacer esta flecha más grande para que se vea, porque como que ahí no se ve mucho. Podría usar una línea un poco más gruesa quizás. A ver.
esta de acá, pero ese es el mismo color que el resorte. Entonces, esta de acá. Veamos si funciona. Entonces, voy a escribir la fuerza nomás para que se vea en nuestro sistema de referencia. Ahí está más o menos la fuerza elástica. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Entonces vamos a anotar aquí, estamos haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué otras fuerzas tenemos? La normal del piso. Sí, la normal del piso, exactamente. Pero esa la vamos a notar como estamos en un plano que es perpendicular al eje Z, lo vamos a ver después en otro diagrama de cuerpo libre donde tengamos en el plano esa dirección. Entonces, lo que corresponde aquí es la normal de la pared, ¿no es cierto? La normal de la pared ejerce también una fuerza. Entonces, la normal de la pared va desde el punto P, ¿no es cierto?, hasta donde sea que llegue, pero va en dirección radial hacia el centro porque es normal a la superficie, ¿no es cierto? Eh, ya, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hay alguna otra fuerza? Esta la vamos a llamar, entonces esta es FE, y esta de aquí es la normal. Y la vamos a llamar normal de teta, ¿no es cierto? Porque como dijo alguien, hay otra normal que está en Z, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver, vamos a hacer un esquema así súper simple. Entonces, ¿pero esto se entendió? ¿Se entendió esto? Y alguien dice si puedo repetir. Entonces, lo primero que hicimos fue describir un sistema de referencia adecuado que tenga la misma simetría que el problema, es decir, coordenadas cilíndricas, y expresar nuestras fuerzas en ese diagrama de sistema coordenado. Entonces tenemos la fuerza elástica que actúa en una dirección que no es ni paralela a teta ni paralela a rotongo, y tenemos una fuerza normal en teta que le ejerce la pared del cilindro de la partícula, que va en la dirección paralela o más bien antiparalela a rotongo. Ya, pero como alguien dijo, también tenemos fuerzas en el eje Z, entonces ahí necesitaríamos hacer otro diagrama de cuerpo libre, pero ese es más o menos sencillo. Lo vamos a ver aquí. Si hacemos un cilindro de esta manera, qué horrible, perdón por el dibujo, pero si imagina que tenemos la partícula acá, entonces, a ver, ahí, entonces en ese diagrama, ¿no es cierto?, vamos a tener una fuerza normal, ¿no es cierto?, la normal de Z hacia arriba, y tenemos otra fuerza que va a ser el peso, ¿no es cierto?, que es la interacción de la masita con el planeta Tierra, y tenemos esas dos fuerzas básicamente en el eje Z. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y alguien pregunta si hay roce cinético con la pared. No, no hay roce. No estamos considerando roce en este problema con la pared. Si consideramos roce, un problema que se complica bastante, pero creo que puede que también se pueda resolver. Pero yo creo que es mucho más complicado. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? Ya, entonces ahora es donde vamos a usar nuestra descomposición de vectores. Entonces, lo que quisiéramos es tener, voy a anotarlo acá ya he usado muchos colores, pero vamos a seguir con azul. Entonces, el primer eje siempre ρ, entonces vamos con ρ. Entonces, en ρ queremos hacer que la fuerza en ρ sea igual a la masa por la aceleración en ρ. Esto es lo que queremos. Y esto lo voy a poner aquí como al lado. Y de ahí lo voy a borrar, porque vamos a escribir explícitamente cuánto vale F ρ. Entonces, es la fuerza resultante que hay en ρ. Entonces, fíjense, en ρ tenemos la normal, ¿no es cierto? Pero apunta en la dirección contraria a rotongo, por lo tanto es menos n teta, ¿no es cierto? Menos n teta. Entonces aquí tenemos menos n teta. Eh, ¿Qué otra fuerza tenemos en ρ? Tenemos una componente de este vector, ¿no es cierto? Que si usamos trigonometría, ¿no es cierto? Podemos proyectar acá y tendríamos que sería la fuerza elástica por el coseno de alfa, ¿no es cierto? ¿Sí?
y también iría en dirección negativa. Entonces tendríamos menos la fuerza elástica, por el coseno de alfa. Esas serían las fuerzas resultantes en el eje ρ, no hay más, ¿no es cierto? Y por otra parte necesitamos entonces igualarlos a la masa por la aceleración en ρ, ¿ya? Y la aceleración en ρ la buscamos siempre en el formulario. Entonces el formulario, aquí tenemos esféricas, pero estamos usando cilíndricas, entonces fíjense, la aceleración en la componente ρ es ρ2 menos ρ phi punto cuadrado. En este caso, ojo, porque nuestra coordenada angular no es phi, sino que es teta, entonces sería teta punto cuadrado. ¿Ya? Entonces tendríamos acá m por la aceleración que vimos que era ρ2 menos ρ teta punto cuadrado. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Se entendió eso? Esta es como la clave de la dinámica. Si se fijan, hay que ser muy ordenado y no olvidarse de ninguna fuerza, hacer bien la descomposición de vectores. No es un problema muy complejo, pero sí requiere de tiempo y de estar concentrado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahora? Ya, excelente. Entonces, vamos con el eje teta. Entonces, en teta, si se fijan, tenemos esta componente, ¿no es cierto?, de la fuerza elástica. Entonces, sería lo mismo, fuerza elástica por, en este caso, el seno del ángulo alfa. Entonces, y va en la dirección negativa. Entonces, tendríamos acá menos Fe seno de alfa. Y no hay, si se fijan, no hay más fuerzas acá que estén en el eje teta, ¿no es cierto? Solamente está esta componente de aquí. Y nada más. Entonces tenemos solamente esa. Y ahora tenemos que poner la masa por la aceleración en teta, que en nuestro formulario sería la aceleración en phi, que sería esta de acá. Entonces vamos a anotarlo de la manera primera que aparece porque no tenemos cantidades conservadas en este caso. Entonces ponemos 2 rho punto teta punto. Entonces aquí sería 2 rho punto teta punto. Y después nos queda el otro término que es rho por teta 2 puntos. Más rho por teta 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces con eso tenemos nuestra ecuación en teta. Y por último, nuestra ecuación en z sería la del otro dibujo, ¿no es cierto? Tenemos acá, por supuesto, el eje Z en este caso no lo puse, pero lo voy a poner ahora. Pero se cacha más o menos que está en esta dirección. Entonces, nosotros dijimos que esto iba para abajo, entonces Z está hacia abajo. Ahí estaría Z, tongo. Entonces, en ese caso, tenemos que mg menos la normal en Z es igual a la masa por la aceleración en Z, ¿no es cierto? La aceleración en Z, fíjense en el formulario, esa es fácil, ¿no es cierto? Porque es Z punto, ¿no? Y fíjense aquí, o sea, Z 2 puntos. Entonces, tenemos esto de acá, Z 2 puntos. Ya, una cosa que yo creo que no quedó tan bien, que fue un error que cometí, es que a esto no conviene llamarlo, a pesar de que es perpendicular, esta normal es perpendicular a teta, conviene llamarla mejor n rho, ¿ya? Porque está en el eje rho. Yo creo que eso queda mejor. Entonces, simplemente un cambio de notación, no es nada muy profundo. Y aquí entonces n rho, ¿ya? Simplemente eso. Y con eso tendríamos, aquí, estas son las ecuaciones de movimiento. Y estas son las ecuaciones de Newton también. O sea, las ecuaciones de Newton son las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se entendió esto? Esto es solamente descomposición de vectores y expresar la aceleración en las coordenadas adecuadas que están dadas por el formulario. Ya, entonces, si se entendió esto, ahora viene la parte, hay dos partes, ¿no es cierto? Una es la parte cinemática, que es la primera que tenemos que hacer. Hay gente que la hace antes, gente que la hace después. En realidad da lo mismo, pero uno en algún momento tiene que unirlas. Entonces, aquí vamos a hacer al margen la cinemática. Entonces, ¿qué uno hace de la cinemática? Es decir, relaciona las coordenadas con los datos del problema. Esta partícula, hasta que no se suelte de la pared, va a tener un radio constante porque va a ir pegada a la superficie del cilindro. Por lo tanto, la coordenada ρ
va a valer R, ¿ya? Entonces ahí tenemos un dato. Entonces lo llevamos acá. Entonces rho vale constante R. Y entonces esto nos da inmediata información de que rho punto es igual a rho 2 puntos y valen 0. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra información? ¿Qué otra información podemos sacar del enunciado? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, alguien dice, ¿podría repetir los de ρ igual a R? Sí. Resulta que nuestra partícula, hasta que no se despegue de la pared, va a ir pegada siempre a la pared. Por lo tanto, en ese caso, cuando vaya pegada a la pared, va a describir esta trayectoria por acá, ¿no es cierto? En esta parte. Por lo tanto, el radio siempre va a ser el radio ρ, ¿no es cierto? Que es la coordenada, siempre va a ser igual a R, porque hasta que no se despegue, eso no va a ser distinto, ¿no es cierto? Cuando se despegue, por supuesto, el ρ tiene que ser menor que R, ¿no es cierto? A partir del punto de despegue, esto va a ser menor, ¿no es cierto? No puede ser mayor si no significa que ha atravesado la pared. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué otra relación podemos utilizar? Si hay alguna otra relación. Ya, sí. Entonces, claro, alguien dice Z es constante ya que M está en el fondo. Exactamente. Entonces, uno setea Z en donde uno quiera. Podría aceptarlo en algún Z constante, pero como está quieto, da lo mismo donde sea. Vamos a poner que aquí es constante, es decir, que da lo mismo donde pongamos el origen del sistema de referencia, va a estar ahí siempre. Por lo tanto, tenemos que Z punto también va a ser igual a Z2 punto y va a ser igual a 0. Y creo que estas ya son las primeras relaciones que uno puede sacar, ¿no es cierto? Y si se fijan, ya las ecuaciones nos pueden dar información. Por ejemplo, podríamos utilizar esta ecuación de aquí. Podría ponerle número a estas ecuaciones quizás. Ponerle algo así como ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, la ecuación 3 nos dice que como z 2 puntos es igual a 0, nos dice que la normal de z es igual a mg, ¿no es cierto? Que es algo muy esperable, ¿no es cierto? Pero eso nos dice que nuestra dinámica está teniendo sentido hasta ahora. ¿Ya? Entonces esa es una primera conclusión, no nos piden eso, pero podríamos, por ejemplo, sacar esa información de la ecuación 3. Eso es lo que nos dice la ecuación 3. Ya, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Me hablan por el chat, entonces lo voy a leer. Dice, reemplazar alfa por lo obtenido anteriormente. Claro, eso es exactamente lo que debemos hacer y también reemplazar FE, ¿cierto? Que también lo obtuvimos antes, entonces también lo vamos a reemplazar. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué ecuación necesitamos usar? Pero antes que nada vamos a leer entonces el problema, entonces para que quedemos bien claro con lo que nos piden. Entonces escribir las ecuaciones de movimiento de P, eso ya lo hicimos, ¿no es cierto? Está acá. O sea, las ecuaciones de movimiento están listas. La parte B, digamos, del problema, eso está lista. ¿Ya? Las ecuaciones de movimiento son estas de acá. Ahora, claro, a uno le gustaría también reemplazar en las ecuaciones de movimiento todo lo que vale cero, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, esto valdría cero, esto también valdría cero, y creo que hasta ahí nomás. Y bueno, y esto también, cero. ¿Ya? Entonces, claro, reemplazando todos esos ceros, uno tiene las ecuaciones de movimiento que nos piden en la parte B. Y luego nos piden encontrar una expresión para teta punto en función de teta. ¿Ya? Y esto es una dificultad siempre, porque la pregunta es, ¿de dónde obtengo eso? ¿Qué ecuación uso para eso? ¿Cómo sé cuál ecuación tengo que usar? Porque ya usamos z y z no me dice nada de teta punto, pero si se fijan, acá hay teta punto y acá hay teta 2 puntos. O sea, como que hay relaciones con teta punto en ambas ecuaciones y la pregunta es, ¿cuál de las dos utilizo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo sé yo cuál tengo que usar? ¿Alguien tiene alguna idea con respecto a eso? La más simple. Ya, pero ¿cuál es la más simple? La de Rotongo. Eh, es, claro, alguien dice es que la de Rho tiene la normal de Rho, ¿no es cierto? Claro, exactamente esa es la clave del problema. Y es que yo tengo aquí un dato que no conozco, ¿no es cierto? Y no hay manera de que yo lo pueda conocer sino midiendo cuánto vale la normal. Y como no podemos hacer el experimento, teóricamente no lo podemos calcular. Por lo tanto, tenemos que usar la ecuación de teta gorro.
Porque si se fijan en teta gorro, tenemos esto que ya lo calculamos en función de teta. Esto lo sabemos porque alfa es un valor que nos dan. Y aquí tenemos teta 2 puntos. El problema aparente es que teta 2 puntos no es lo mismo que teta punto y nosotros queremos calcular teta punto. Pero este teta 2 puntos ahí tiene una relación mágica con este teta punto que ya la vamos a ver. Entonces, la primera cosa que quiero que les quede clara es que cuando tenemos normales que no conocemos, son ecuaciones que tenemos que dejar para el final en general. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Eso quiero que quede más o menos claro. ¿Se cacha esa idea? Si hay normales que no conozco, esas ecuaciones las dejo para el final. Si la normal la conozco, excelente, la puedo usar. Si hay normales que no conozco, dejamos esa ecuación para el final. No es que la desechemos, sino que no nos va a dar información hasta que no sepamos otras cosas. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿quedó claro eso? Eso es súper importante para este problema. ¿Yes? ¿Ya? ¿Sí? ¿Es claro para todos? Ya, vamos a asumir que sí, pero espero que sí. Ya, entonces ahora vamos a usar entonces nuestra ecuación de teta tongo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar este FE y vamos a reescribir esta parte de acá. Entonces vamos con nuestra ecuación 2. Entonces de 2 vamos a tener que escribir menos, y aquí voy a escribir el seno de alfa. Estoy reescribiendo esto, ahora voy a traer el FE. Entonces el FE estaba aquí, ¿no es cierto? Que era, me lo puedo memorizar, K, y aquí era 2R seno de teta medios menos L0. Y ahí escribimos esta parte izquierda de nuestra ecuación y a la derecha nos queda entonces igual a la masa por ρ, que en este caso vale R, y teta 2 puntos. Ya, alguien dice, ¿es con el valor absoluto o no? La verdad es que no. Cuando estamos trabajando a este nivel ya no necesitamos el valor absoluto, y eso es porque antes a nosotros nos pidieron el módulo, ¿no es cierto? El módulo va con valor absoluto, pero si nosotros queremos exactamente el valor de la fuerza, incluyendo la dirección, porque acuérdense que estos de acá son ecuaciones vectoriales, o sea, tienen que tener el signo para dónde apunta cada fuerza, ¿ya? Y la fuerza elástica tiene veces en las que es positiva, veces en las que es negativa, y en este caso tenemos que ponerla así, tal cual, con todos sus signos y todo lo que incluye la fuerza elástica. Pero es una muy, muy buena pregunta, en todo caso. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a expandir esta suma de acá, y vamos a expandir el alfa en función de teta. Entonces, lo primero, vamos a hacer eso primero. Entonces, el menos, y vamos a sacar este k afuera porque es una constante que la quisiéramos dejar al principio. Entonces, seno de alfa. Pero alfa nosotros sabíamos que era lo que está acá, ¿no es cierto? Pi medios menos teta medios. O sea, pi, pi medios menos teta medios. ¿Ya? Y ahora escribimos este paréntesis de acá. Entonces, 2R seno de teta medios menos L0 igual a MR teta 2 puntos. ¿Ya? Y ahora esto lo vamos a llevar a la siguiente página porque se me acabó aquí el espacio. Y vamos a seguir entonces en la siguiente página. Acá. ¿Hasta ahora se va entendiendo esto? ¿O ya se descolgaron? ¿Los perdí? ¿Se va cachando esto? Ya no sé qué hice. Claramente no quería hacer eso. Ya, qué terrible. Pero igual puedo como dejar esto acá, después lo borro. Entonces, ahora voy a expandir esto, ¿no es cierto? Voy a, digamos, este término que está factorizado lo voy a reemplazar en cada uno de estos dos sumando, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a tener menos 2R K seno de pi medios menos teta medios por seno de pi medios. Ese es el primer término, o sea, multiplicar este por este. Y ahora vamos más, sería este por este de acá. Entonces, más K L0 seno de pi medios menos teta medios. Igual a MR
r teta punto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Asumo que sí, era simplemente reemplazar, eh, o sea, expandir básicamente el producto. Entonces, ahora una pregunta interesante que uno se podría hacer, ¿cómo es esto en función de teta? O sea, hay identidades para esto, ¿no es cierto? Y uno bien podría buscarla en Google, pero uno también podría usar una circunferencia unitaria, ¿no es cierto?, para darse cuenta de eso. Entonces, la circunferencia unitaria siempre sirve para calcular estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es seno de teta medios menos pi medio? Entonces, nos damos un ángulo teta medios. Aquí sería teta medios, ¿no es cierto? Ahí, supongamos, este es teta medios. Entonces, esto sería el seno de teta menos pi medios. Y si se fijan, es lo mismo que si yo hago el coseno de pi medios. No sé si eso quedó claro en verdad, puede que no. Pero esta distancia de aquí es la misma que esta distancia de acá. Este es el seno de pi medios menos teta medios. Y este es el coseno de pi medios. O sea, esto en el fondo es coseno de teta medios. Ya, eso puede que no se haya cachado. En todo caso, pueden buscar siempre como la identidad astrogonométrica. Igual podríamos buscarla para comprobar si vamos bien. Entonces, podríamos buscar, a ver, coseno de, ¿cómo era? Pi medios menos, podría hacerlo en Wolfram quizás. Wolfram siempre da buena respuesta, entonces coseno, o era seno, no me acuerdo ya. Era seno. Entonces, seno de pi medios menos, pongamos x como teta medios. A ver si nos da algo. Eh, claro, el coseno de x medios, que era lo que habíamos hecho. Entonces, súper. Entonces tenemos coseno de teta medios. Aquí esto es coseno de teta media, entonces. Teta medios. Y entonces vamos a reescribir esta ecuación simplemente. Entonces voy a bajarlo de arriba 2rk coseno de teta medios seno de teta medios más k L0. Estoy simplemente reescribiendo. Aquí tenemos de nuevo coseno de teta medios. Coseno de teta medios. Y tenemos igual a MR, esto es una M, R teta 2 puntos. Y aquí viene otro paso clave, que es lo que no sé por qué, pero la gente lo denomina el trucazo de mecánica. Que es como yo, porque acuérdense que en el enunciado no tenemos que perder de vista que nos están pidiendo una expresión para teta punto. Teta punto. Y aquí tenemos teta, o sea, estamos bien porque queremos algo en función de teta, pero tenemos teta 2 puntos. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con teta punto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos de teta 2 puntos a teta punto? Entonces, ya, el Mauri les dijo que lo llamaban trucazo de mecánica. Ya, increíble. No sabía que le decían así, pero claro, como, no sé si es un trucazo, es un cambio de variable. Lo vamos a ver de dos formas. No sé, alguien escribió algo que no puedo leer. Pero bueno, ya, entonces, teta 2 puntos es la derivada con respecto al tiempo de teta punto, ¿no es cierto? Hasta ahí me siguen, ¿verdad? ¿Sí? Confírmenme solamente que siguen esto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar por 1. Multiplicar por 1 de teta, eso es 1. Y ahora vamos a cambiar los denominadores. O sea, este lo llevamos para allá y este de acá lo llevamos para acá. O sea, los invertimos. Entonces, si hacemos eso, nos queda d teta punto partido en d teta. Y acá nos queda d teta dt. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué es esto de acá? Esto de aquí es teta punto, ¿no es cierto? Entonces, lo primero lo vamos a reescribir tal cual como está. Entonces, d teta punto a d teta. Y esto de aquí lo vamos a llevar acá. Y es simplemente teta punto. Entonces, ese es el trucazo de mecánica. Es un cambio de variable, básicamente. ¿Sí se entendió el trucazo de mecánica? Esta es como una nota al margen. Y alguien dice que ve la pizarra con un lag. No sé si a alguien más le pasa eso o a mí también. Uy. Puede ser mi internet, pero está.
Ya, no sé si están viendo lo que escribí lo último, ¿no es cierto? Que es el trucazo de mecánica. Eso es lo último que he escrito. Alguien dice si es la regla de la cadena, exactamente es la regla de la cadena, porque cuando, o sea, es un cambio de variable usando la regla de la cadena, porque cuando uno hace un cambio de variable, tiene que usar la regla de la cadena. Ya, pues entonces, ahora podemos reemplazar esto, teta 2 puntos acá, y vamos a invertir esta ecuación, o sea, lo que está a la derecha lo vamos a llamar a la izquierda, lo que está a la izquierda lo llamamos a la derecha, simplemente por comodidad. Entonces, vamos a escribirlo de la derecha acá, m, r, teta punto, aquí de teta punto a de teta. Y a la derecha vamos a tener entonces lo que escribimos antes, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir por el K, el 0, coseno de teta medios, menos 2RK, coseno de teta medios, seno de teta medios. Ya, están viendo la pizarra, ¿verdad? ¿Se ve lo último que escribí? ¿Esto? Sí, sí se ve. Ya, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que integrar de alguna manera. Entonces, este de teta lo vamos a pasar multiplicando a la derecha. Entonces aquí tenemos d teta punto y lo pasamos aquí multiplicando. Entonces tenemos d teta, multiplicando a todo, por supuesto. Y ahora integramos. Entonces vamos a integrar acá. Uy, qué horrible esa integral. Podría quizás hacer esto. Ya, ahí queda mejor. Entonces integramos. ¿Ya? Hay que fijarse en qué estamos integrando. Aquí estamos integrando d teta. Y aquí estamos integrando d teta punto. Entonces esto tiene que ir desde un teta 0 hasta un teta en función del tiempo, que es el arbitrario básicamente. Y aquí vamos desde un teta punto 0 hasta un teta punto arbitrario. ¿Ya? Alguien dice que turbio, ¿no? Pero esto está totalmente legal. Ya, entonces integramos la parte izquierda, eso es más o menos sencillo, mr, y la integral de teta punto con respecto a teta punto es como integrar x con respecto a x, que es x cuadrado medio, entonces aquí sería teta punto cuadrado medios menos teta punto 0 también al cuadrado, y todo eso en medios. Entonces tendríamos eso de ahí. Ya, alguien dice en el chat, sé que es legal, pero ya, sí está embrujado en verdad, sí, es verdad. Pero, pero sirve, eso es lo importante. Ya, alguien dice 2 coseno de teta medio, seno de teta medio no es igual a seno de teta. Exactamente lo es. Pero no nos va a servir tanto ahora y ya vamos a ver por qué. Ya, más tarde lo vamos a ver. En todo caso, uno podría llegar por ese camino, pero es mucho más engorroso para lo que nos piden después. Entonces, pero hagamos la integral sencilla, que es la primera, ¿no es cierto? Las constantes, por supuesto, salen, o sea, K, L0 sale de la integral, y tenemos que integrar coseno de teta medios. Entonces, ¿cómo integramos coseno de teta medios? ¿Cuál es la primitiva de coseno? Es seno, ¿no es cierto? Entonces, seno de teta medios. Y por el factor de la regla de la cadena tenemos que agregar aquí un 2. Y esto lo evaluamos, por supuesto, entre teta 0 y teta de t, ¿no es cierto? O teta simplemente. Y después, para la siguiente, nos vamos a dar cuenta de una cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le calculo la derivada con respecto a teta de seno cuadrado de teta medios? ¿Cuánto me da eso? Eso me da 2 veces, ¿no es cierto? Seno de teta medios, coseno de teta medios por un medio, ¿no es cierto? Entonces, si yo le pongo un 2 acá, obtengo lo de antes. O si quieren, lo dejamos sin el 2 y sin el 2. Y ahí podemos entonces ver esto de acá, ¿no es cierto? ¿Eso se cachó más o menos la idea? Entonces, ¿cuál es el motivo de por qué no usamos la identidad? Porque vamos a querer tener de alguna manera un seno al final. Porque si esto lo transformamos a seno, la integral va a ser un coseno y este coseno como que no se va a hablar muy bien con este seno de teta medio. Entonces ahora vamos a tener un seno de teta medio cuando integremos. Esa es la gracia. Ya alguien no cachó. Deriva esto de acá.
Si tú deriváis esto, primero tienes que hacer regla la cadena, o sea, 2 veces el seno de teta medios. Después, la derivada del seno es coseno de teta medios. Y la derivada de teta medios, que es un medio. Entonces aquí un 2. Entonces esto se cancela, te da 1. Y te da entonces la derivada de esto es justo lo que tengo acá. Por lo tanto, esta es la primitiva, básicamente. Es lo que yo quiero buscar. Entonces, dicho eso, entonces tenemos 2RK. Aquí simplemente estoy sacando las constantes. Y ahora tenemos que integrar esto de acá. Pero como sabemos que esta es la primitiva, entonces simplemente seno cuadrado de teta medios evaluado en teta 0 y teta de t. Un tiempo arbitrario. O sea, teta arbitrario. Para un tiempo arbitrario. Ya, entonces ahora viene la parte de estos límites de integración. Entonces nos dicen que el resorte está comprimido al inicio. ¿Cómo decimos comprimido en términos de teta? Creo que tenemos que ir a... que es chiquito, claro. Concretamente podríamos decir que es 0, ¿no es cierto? Si teta es 0, significa que el resorte, o sea, la partícula está acá y el resorte está brutalmente comprimido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que inicialmente, como está comprimido, el ángulo inicial va a ser 0. O sea, este es igual a 0. Y este es igual a 0. Entonces, vamos a reescribir esto de acá. Nos queda MR. Y aquí podríamos poner el medio acá. Teta punto cuadrado menos teta punto 0 cuadrado. Y aquí ya no es necesario el medio porque lo tenemos antes. Entonces, aquí esto lo voy a reescribir de nuevo porque la pregunta para ustedes es: ¿cuánto vale teta 0 punto cuadrado? Este de acá. 0, ¿no es cierto? Vale 0 porque partimos desde el reposo. Ya, esa es la respuesta. Entonces aquí tenemos que evaluar entonces KL0 y ponemos el 2 acá, seno de teta medios. Seno de 0 es 0, por lo tanto esta condición de borde de acá se muere. Menos 2 veces RK seno cuadrado de teta medios. Y de nuevo, seno de 0 es 0, por lo tanto esta condición de acá también se muere. Y nos queda finalmente, ya tenemos algo casi listo. Entonces tenemos teta punto cuadrado. Y puedo pasar esto para el otro lado, ¿no es cierto? Multiplicando, dividiendo como corresponda. Entonces aquí vamos a tener 4 KL0 partido en MR seno de teta medios menos, y aquí la misma idea, 4RK partido en MR, o sea, los R se van. Los R se van. Y ahora tenemos seno cuadrado de teta medios. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Y entonces nosotros aquí nos ponemos contentos porque llegamos al resultado. Entonces lo encerramos en un cuadradito. Y tenemos teta punto en función de teta. ¿Sí? ¿Se cachó? Entusiasmo, como dicen. Ya, entonces esa es la respuesta. Si tienen alguna duda, me dicen antes de que pasemos a la siguiente parte. Ya, alguien me pregunta por el chat, me dice si puedo aclarar por qué la fuerza elástica apunta en ese sentido y no en el otro, porque la pregunta dice que el resorte está completamente comprimido, entonces, ya. Entonces, la pregunta básicamente creo que mi interpretación es ¿por qué la fuerza tiene el signo que tiene? Ya, entonces aquí tendríamos que volver acá y analizar esto de acá. Entonces, aquí está la fuerza. Entonces, fíjate que ya, este es como el módulo de la fuerza, pero nosotros podríamos calcular la fuerza en general es como menos K por el desplazamiento, ¿no es cierto? Menos K por el desplazamiento. ¿Ya? ¿Y por qué esto tiene sentido en este caso? O sea, la fuerza elástica, perdona, aquí va al menos K por el desplazamiento. ¿Por qué esto tiene sentido? Es porque imagínate que esto de acá hay un ángulo tal para el cual vale L0. En ese caso la fuerza vale 0, ¿no es cierto? Ahora piensa tú, ¿qué pasa si esto es mayor que L0? O sea, que esta cosa de acá es mayor que L0, el paréntesis es positivo,
y la fuerza es restitutiva. Por lo tanto, cuando yo me voy más lejos del E0, eso es lo que está diciendo esto, cuando yo me voy más lejos del E0, la fuerza tiene que volverme a mi posición de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si esto de acá es menor que el E0? Si es menor que el E0, entonces el paréntesis es negativo, por lo tanto yo estoy a la izquierda, digamos, a la izquierda es como, no es una buena palabra, pero como estoy antes de mi posición de equilibrio, y por lo tanto el signo menos se va a cancelar con el otro signo menos y me va a dar una fuerza que me va a ser también restitutiva a la posición de equilibrio. No sé si se entiende eso de esa manera o lo podemos profundizar más también, pero si se entiende eso, ya, me dice que sí se entendió. Ya, entonces voy a leer las otras dudas. Y alguien pregunta, al integrar sale un 2 del coseno de teta medios, ¿cómo sale? A integrar sale un 2 del coseno de teta medios. A ver, veamos. Eso era acá. Ah, ya, el 2 del coseno, aquí. Para el que pregunta, ¿te refieres a este, no es cierto? Solo para estar seguro. Jorge, que había preguntado, yo tengo, al integral sale un 2 del coseno de teta medios. Sí, ya. Entonces, porque aquí podemos preguntarnos igual, ¿cuál es la primitiva, no es cierto? Si nosotros calculamos la derivada con respecto a teta de seno de teta medios, eso es coseno de teta medios, y hay que derivar el argumento, y aquí me bota un medio, ¿no es cierto? O sea, un medio. Por lo tanto, yo no quiero eso, quiero coseno, ¿no es cierto? Porque lo que tengo adentro de la integral es coseno. Por lo tanto, si yo multiplico por un 2 acá, esto se cancela y me queda coseno. Entonces, esto es lo que yo estoy integrando y esta es la primitiva. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ya, súper. Ya, ¿alguna otra duda hasta ahora? Uy, ¿hasta qué hora dura este auxiliar? Hasta las 4, ¿no es cierto? ¿No? ¿Me pueden confirmar? Hasta las 4 ya. Yo creo que hoy día... Ah, igual partimos 20 minutos más tarde. Sí, yo creo que vamos hasta el final usarlo porque vamos como medio lentito, pero está bien, o sea, si se va entendiendo, está súper bien. Ya, entonces la pregunta para ustedes, ¿se entendió esta parte antes de que pasemos a la siguiente? ¿Quedó alguna otra duda? Este es el momento para hacer las dudas. Yo tenía una duda. Dale. De la parte B, ¿qué Ajá. pasa si hubiésemos derivado la primera ecuación y de ahí despejado teta 2 puntos y evaluarla en la segunda ecuación? ¿A qué te refieres acá? Sí, Ya, el problema es que no hay forma de que yo pueda conocer la normal, ¿no es cierto? Porque no nos dice el enunciado cuánto claro. vale. Entonces Pero la al pregunta, derivar como que se elimina ese término. claro, al derivar se eliminaría ese término. Eh, claro, podría ser una solución interesante. Ahora habría que tener ojo con qué es lo que me da la derivada de teta 2 puntos. Veamos, teta 2 punto cuadrado con respecto a derivamos con respecto a teta, me imagino. En ese caso tendríamos 2 teta punto por d teta punto a d teta. Y creo que llegamos a una ecuación similar, ¿no es cierto? Puede ser. Me tinca que sí. Me tinca que igual puede Y, funcionar. y- y no se puede derivar con respecto al tiempo. Si derivamos con respecto al tiempo, creo que eso es más caótico. O sea, siempre se puede hacer. La pregunta es si nos sirve. Entonces, obtendríamos teta punto. En ese caso, aquí tendríamos 2 teta punto. Por la derivada de teta punto nos daría teta 2 puntos. Puede que también nos sirva. Aquí tendríamos que usar el otro caso de mecánica. Nos daría teta punto de teta punto de teta. Puede que sirva. Yo creo que pinta para bien. Podrías tú intentar ver si es que da y de ahí nos contáis en el foro si es que da. Puede ser una manera interesante que no había visto de resolver el problema. Pero sí, pinta para bien. No sé si dé un resultado que nos sirva, pero se ve que puede servir. Dale, gracias. Ya, entonces, ¿alguna otra duda? Antes de que Me surgió una continuemos. última duda con el signo de la fuerza elástica. ¿Tú lo Ajá. viste como viendo el dibujito o de qué otra forma?
Sí, o sea, ya, mira, la fuerza elástica siempre tiene problemas de interpretación porque es complicado, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo les recomendaría es que la fuerza elástica, ¿dónde está esto? Ay, ya aquí. Entonces, la fuerza elástica, en general, la fuerza elástica es menos K por el desplazamiento, ¿no es cierto? Y esto en vector. Entonces, si yo calculo el desplazamiento, siempre, esto es como una recomendación que no siempre funciona, entonces eso es medio problemático, pero en general, ponerle el signo menos antes está bien. Esa es como la recomendación. Ahora, siempre hay que chequear eso, porque como el análisis que hice yo antes, era, con ese análisis uno queda más claro y puede como matricar 100% seguro de que lo que está haciendo está bien, y haciendo este análisis, que cuando, porque aquí yo siempre voy a tener un paréntesis con una resta, entonces tengo que ponerme en el caso, cuando el paréntesis es más grande que cero, ¿qué es lo que pasa? Y yo quiero que esta fuerza siempre sea restitutiva. Entonces, en función de eso, yo voy a ponerle el signo acá. Por ejemplo, si esto es más grande que cero, esta fuerza tiene que ser negativa. Por lo tanto, tengo que poner un signo menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente hay personas que ponen los signos implícitos y ponen, por ejemplo, el signo implícito en, no sé, de repente, por ejemplo, no ponen esto, sino que ponen X acá y ponen el signo acá. Y ahí se torna todo mucho más turbio y caótico. Yo les recomendaría que no pongan el signo en las variables, sino que las variables siempre traten de que sean cosas positivas. Y a partir de eso, vean el paréntesis, estudien los casos en donde es positivo y en cuyo caso, para que la fuerza sea restitutiva, pongan un signo menos acá. No sé si eso aclara un poco tu duda. Sí, sí, es que en muchos semestres, como todos viendo la fuerza elástica de manera distinta, como que un poco Sí, enredado. sí, de hecho es muy enredado. Ahora hay una cuestión que uno podría hacer otro análisis también, que es mucho más profundo todavía, y es que la fuerza elástica tiende a producir movimiento armónico simple. Entonces uno podría como eliminar todas las fuerzas, todas las otras fuerzas, y ver, reemplazar esto en la ecuación de movimiento y ver si me da un movimiento armónico simple. Eso también es otra manera. Pero creo que es más, de repente un poco más trabajoso, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a leer el chat. Ahora alguien dice, una voz del año pasado eh, decía que si modelamos la fuerza elástica desde el resorte a la masa, siempre va como menos X, y el signo lo daría el X. Eh, claro, esa es otra forma, es que hay muchas maneras de verlo, sí, ese es el problema. Lo importante, yo creo, es que ustedes, después de que vean una forma de hacerlo y que les funcione, usen siempre esa forma y sean consistentes con su desarrollo. Eh, Eso es como lo que les puedo contar. Ahora, por ejemplo, solo por irme por las ramas un segundo, cuando uno trabaja con las cantidades que les mencioné delante, como el lagrangiano y el hamiltoniano, para los que saben a física, ahí esto torna total irrelevancia, porque uno ya no se deja de preocupar del signo porque no trabaja a nivel de la fuerza, entonces uno se pregunta por el potencial de la fuerza elástica, y el potencial siempre tiene el mismo valor, porque es cuadrático. Entonces ahí ya se termina el caos con la fuerza elástica y siempre vale lo mismo. Pero eso es un dato irrelevante para este curso. Entonces, la pregunta es si tiene alguna otra duda con el problema número 1. No, esto no era. Aquí. ¿Alguna duda con esto? Ah, ¿No? una última, que aprovechando Dale. lo que mencionaste, ¿el Ujú. movimiento acá no sería armónico? ¿Cómo? ¿El movimiento acá cómo sería? Como el dibujito de cómo se mueve la partícula. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Yo no sé la verdad, pero sí me voy porque ya qué es lo que pasa. Uno podría analizar esto, hacer los gráficos que corresponde, pero claro, esto como que parte del resorte, el resorte comprimido, ¿no es cierto? La partícula está acá, va a ir aquí por la superficie, ¿no es cierto? Y en algún punto se va a despegar. Y ahí ya se va a tornar muy raro el movimiento. Ya describirlo, esta curva es muy difícil de describir. Pero lo que vamos a hacer nosotros es describir siempre que vaya pegado a la superficie hasta que se despegue. Hasta ahí no, vamos a estar interesados. Ya después ya es complicado, entonces lo dejamos hasta ahí nomás. Pero sería algo de este estilo, ¿no es cierto? En donde
esto se empieza a curvar, ¿no es cierto? Y tiende, no sé si al origen, pero va a tender como al largo natural, ¿no es cierto? Si estamos de aquí, aquí tenemos el largo natural, por ejemplo, algo así sería. Dependiendo de los parámetros, por ejemplo, esta curva podría ser más larga, ¿no es cierto? Pero también llegando hasta un largo natural. Eso sería como la intuición del movimiento. No sé si se aclara un poco tu duda. Sí, sí, gracias. Ya, entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Ya, si no hay más dudas, entonces pasamos a la siguiente parte que creo que no es tan trabajosa. A ver. Nos dicen determinar el ángulo θ sub s. Y alguien pregunta si subirá estas hojas de desarrollo o curso. Sí, en general como que lo hago. No sé si subió las anteriores. Si no, las puedo subir igual. Creo que las tengo ahí, no las he borrado. Así que sí, si no las subo, háganme recuerdo por el foro, de repente se me olvida, pero no es por mala intención, es porque tengo muchas cosas que hacer y de repente se me pasa. Ya, entonces hagamos la parte D. Determinar el ángulo θ sub s en el que P se separa de la pared. Entonces, como esta vez, aquí quiero que quede un concepto muy claro, es porque esto es un tipo de problemas que el profe le gusta poner de repente en los controles, en las tareas, que es los despegues. ¿Ya? Porque los despegues son importantes también en ingeniería para calcular cosas límites, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo digo despegue? Ese es como el problema. O sea, este curso es medio de traducir cosas del lenguaje común al lenguaje de mecánica. Y entonces la pregunta ahora es, ¿cómo digo despegue? Entonces alguien lo dijo en el chat y está súper bien, que es la normal igual a cero. Entonces, mi letra es horrible, pero voy a escribir aquí despegue. Despegue, esto qué horrible. Despegue implica normal igual a cero. ¿Qué normal? Bueno, desde donde me voy a despegar. Entonces, nos están pidiendo que nos despeguemos desde la superficie del cilindro. Por lo tanto, esta normal tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Eso significa despegue. Créanme que en más de alguna tarea, yo creo que va a salir alguna condición de despegue. Al profe le gustan esos tipos de problemas. Y es necesario que tengamos claro que despegue significa que hay una normal que es igual a cero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a ver nuestras ecuaciones de movimiento y ahora como estamos en la situación de despegue, fíjense que aquí teníamos la normal en ρ, que en general no la conocemos, pero ahora sí la conocemos porque estamos en un punto crítico en donde vale 0. Entonces esta ecuación me la voy a llevar para la siguiente página y vamos a escribir esto con todos los datos que corresponden. Entonces llevamos esta ecuación para acá y entonces vamos a reemplazar todos los datos que correspondan. Entonces nosotros dijimos que esto era ρ2 punto, vale 0, entonces lo eliminamos simplemente. ¿Qué más nos queda? Esto vale 0, ¿no es cierto? Y la fuerza elástica la conocemos. No sé si me acuerdo de la expresión, pero la voy a tratar de acordarme. Era 2, no, era K, y que era 2 R, seno de teta medios, menos L0, y aquí el coseno de alfa, igual a menos m, ¿esto se acuerdan cuánto vale? R, y aquí tenemos teta punto cuadrado. Entonces lo que nos piden, fíjense, es el ángulo teta sub s. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer acá para continuar? ¿Sí? Y alguien dice usar el valor de ρ punto. De ρ punto. Pero ρ punto ya lo utilizamos, ¿no es cierto? Es 0, ¿no es cierto? Ya estaba acá, era ρ2 puntos y ese lo tachamos como 0. Integrar teta punto, usar el valor de ρ punto, integrar teta punto. Ah, ya. Usar el valor de teta punto. Eso sí que está muy, muy, muy bien. Porque tenemos el valor de esto en función de teta y queremos encontrar algo, una ecuación para teta. Y esto está en función de teta, alfa está en función de teta, entonces ahí tendríamos una ecuación para teta. Entonces eso es lo que hay que hacer, reemplazar el teta 2 puntos, o sea, el teta punto cuadrado, perdón, que encontramos anteriormente, o sea, este valor de aquí. Entonces este simplemente lo voy a copiar. Copiar.
Entonces voy a reescribir esto de acá y lo voy a separar, digamos, lo voy a expandir, o sea, voy a poner menos 2KR seno de teta medios más, y me falta el coseno de alfa, después más, y aquí es KL0 coseno de alfa igual a menos MR, y aquí viene teta punto cuadrado que está ahí. Ya creo que lo puedo explicar quizá un poco. Esto lo podría hacer 4K partido por M. Esto lo llevo para acá y lo achico todo un poco, a ver si entra. Ahí. Ya creo que tengo que achicarlo más. Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió ese paso? Ya alguien dice anteriormente que tenemos teta punto cuadrado. Claro, exactamente. Eso es lo que estoy haciendo aquí, reemplazar teta punto cuadrado. Entonces, ya ahora hay que reemplazar simplemente esto, lo vamos a seguir copiando nomás, 2KR seno de teta medios coseno de, y aquí podemos reemplazar, esto era teta medios menos teta, o sea, pi medios menos teta medios, más K L0 coseno de teta medios menos teta medios. Estoy reemplazando el alfa que encontramos al principio y esto ni que va a entrar ahí, entonces lo voy a escribir acá nomás, abajo. Y vamos a tener, fíjense que el M se cancela y el R se va a cancelar con el primero, pero no con el segundo. O sea, vamos a tener aquí entonces menos 4K L0 seno de teta medios. ¿Qué más? Menos 4KR. Y es con un más, ¿no es cierto? Porque se cancela este con este. Y tenemos seno cuadrado de teta medios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahora? Ya, alguien pregunta, ¿este paréntesis no irá al cuadrado? Esa es una muy buena pregunta también. No, fíjate porque aquí lo que calculamos es teta punto cuadrado, exactamente. Entonces, por eso. Pero sí, es buena pregunta. Entonces, tenemos esto de acá. Hasta ahora me van siguiendo hasta acá. ¿Se va entendiendo esto? ¿O se descolgaron? Ya. Entonces, ahora, tal como antes, vamos a calcular el coseno de pi medios, porque no quiero hacer el circulito. Entonces, veamos cuánto vale. Seno de pi medios es seno de x medios. Increíble. Entonces vamos a reescribir esto. Y aquí es menos 2K. Importante, esto siempre ser muy ordenado. Aquí sería seno de teta medios. Pero es lo mismo que si yo pongo un cuadrado acá, ¿no es cierto? Entonces más K L0. Y aquí sería seno de teta medios. Y aquí tenemos entonces menos 4K L0 seno de teta medios. Si se fijan, aquí pasa algo interesante, donde nosotros ya podemos decir, mira, nos está dando algo que tiene sentido, ¿no es cierto? No sé si se dan cuenta. ¿Se dan cuenta de que hay términos semejantes? Por ejemplo, este término de acá es múltiplo de este término de acá y este con este, ¿no es cierto? Entonces ya, lo vamos a anotar quizás por colores para que se cache, más o menos quizás no se entiende muy bien así. Entonces, estos son semejantes y los otros son estos de acá. Este de aquí. Ya, entonces en rojo vamos a tener, si yo paso este de aquí sumando para el otro lado, voy a tener 5 veces, porque aquí tengo 4 veces un término y aquí tengo una vez un término, entonces 5 veces KL0 seno de teta medios. Y a la derecha voy a tener entonces el verde, ¿no es cierto? Que va a ser, aquí tengo 4 veces un término y aquí tengo 2 veces un término, lo paso sumando para el otro lado este de aquí y me queda 6 veces del mismo término, o sea, 6 veces KR seno, qué horrible mi letra, KR seno cuadrado de teta medios. Ya, entonces, cosas que se puede, fíjense que obtuvimos una ecuación bastante sencilla.
cosas que se pueden cancelar, los K, ¿no es cierto? K, chao, los K. Y se pueden cancelar un seno de teta medios con un seno de teta medios. Entonces ya ahora los colores están quedando medio caóticos. Voy a volver al azul. Entonces, ¿qué tenemos que despejar? Alguna cosa que sea función de teta. Entonces, seno de teta medios, que ahora le vamos a poner el calificativo de S, porque es el ángulo crítico donde la normal vale 0. Y este va a ser igual entonces a 5 veces L0 partido en 6R. Y ahí tenemos una ecuación para teta sub S. Entonces, de nuevo, igual que antes, ahora nos ponemos contentos porque encontramos lo que andamos buscando. Entonces, cuadradito. ¿Ya? ¿Hasta ahora se entendió? ¿Se cacha más o menos la idea? Carita feliz, claro. Ya, si se fijan ahí, de repente esto es medio trabajoso, tienen que acostumbrarse a matraquear harto, estos corchos son horribles, de repente uno se confunde, pero al final uno llega a cosas que son más o menos sencillas. Hay que perderle el miedo un poco a estas matracas medias insufribles. Ya, entonces tenemos el resultado y nos piden otra cosa más. Encuentre una condición de L0 y R tal que la partícula nunca se separe. Alguien me pregunta si está bien que quede implícito. Sí, está súper bien, porque esto es esencialmente aquí se subentiende que si yo quiero calcular teta S, esto sería 2 veces el arcoseno de toda esta cuestión, ¿no es cierto? 5L0 partido en 6R, pero ¿para qué? O sea, esto está bien. Esto está súper bien. Así que sí, está bien que quede implícito. Ya, entonces la pregunta que nos hacen ahora es una condición de L0 y R tal que la partícula nunca se separe de la pared. Es decir que, ¿cómo lo digo de otra manera? Es decir que, ¿cómo lo puedo decir? Entonces hay hartas formas de decirlo. Una es que bien teta S no exista, o sea que teta S, por ejemplo, no pertenezca a los reales. Eso sería una forma. Si no existe un teta S, entonces nunca se separa, porque acabamos de calcular el ángulo para el cual se separa. Y si no existe un teta S, entonces nunca se separa. ¿Cuál sería la condición entonces? Este es un problema más o menos sencillo, pero es como de que te tiene que hacer clic para que lo veas. ¿Cómo encontraríamos una condición para que no haya solución? El resultado final mayor a 1, exactamente, eso es. Porque ustedes saben que el seno, cualquiera sea su argumento, siempre va entre menos 1 y 1. Por lo tanto, si esto de aquí es mayor que 1, por lo tanto, ahí no va a haber solución, ¿no es cierto? Entonces ahí no va a haber ningún teta S tal que se separe. El otro caso sería que esto sea menor que menos 1, pero eso no tiene sentido porque estamos dividiendo distancias que son positivas. Entonces, esa condición no nos va a servir, la que nos va a servir es la otra, que entonces ahí ponemos la condición es que 5L0 partido en 6R sea mayor que 1. En ese caso, no sé cómo lo podríamos poner, teta sub S no pertenece a los reales, y ahí no hay solución, por lo tanto nunca se despega. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, y ya se nos fue casi toda la hora. Y por supuesto no vamos a alcanzar a hacer el problema 2, pero les puedo dar algunas ideas nomás. Entonces, ya, no sé si tienen dudas con estos. Si R es... Ah, claro, mira, alguien pregunta si R es 0 también, ¿o no? Entonces, si R es 0, claro, esto da infinito, entonces como que, claro, no se alcanza, pero en particular es mayor que 0. Entonces, claro, R es 0, cuando R vale 0, es como que el problema deja de tener sentido porque la pared es un punto, entonces como extraño igual. Sí, claro, ahí justo alguien respondió eso mismo. Entonces, eso, no sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna otra duda con esto? Una pautiña para la 2, no sé, no sé. Habría que pensarlo. Ver. Si me preguntan harto de la pregunta 2, podría ser. Si veo que hay dudas que la están intentando hacer, podría hacer una pauta para que. Porque sé que la están haciendo, la están intentando y les interesa hacerla. Sí, entonces, pero igual les voy a dar una breve idea nomás de la P2.
Pero si se fijan, estos dos problemas tienen el mismo como motivo principal, que son calcular despegues. Si se fijan, aquí tenemos un cono simplemente, y nos dicen determinar la distancia al vértice en que la partícula se despega. Entonces, de nuevo, ¿cómo digo despegue? Ahí hay un punto clave. Y luego lo demás es lo mismo de antes. O sea, aquí solamente les voy a hablar del esquema. Entonces, el esquema es, planteo un buen sistema de referencia. Entonces, lo podríamos hablar ahora. ¿Cuál es el buen sistema de referencia para este cono? ¿Alguien se atrevería a plantear un buen sistema de referencia para un cono, para este cono en particular? ¿Cilíndrica? ¿Cilíndricas? 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 Alguien se la juega por esféricas. ¿Cónicas? ¿Alguien dice? Ya, cónicas no hemos visto, afortunadamente, porque cónica es una cuestión horrible. Afortunadamente no. En este caso, lo que conviene es usar coordenadas esféricas. Esféricas, esféricas. ¿Por qué conviene? Porque si se fijan, ya, esta es la única idea que les voy a dar y después lo demás lo dejo para ustedes. Es que si se fijan, vamos a tratar de hacer un cono, probablemente va a quedar horrible porque no sé dibujar. Entonces, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya claramente no quedó tan bien, pero si se fijan, el problema nos dice que hay una cuerda, ¿no es cierto? Que si yo lo miro de lado, la partícula está, imagínense que está ahí, y aquí está la cuerda, ¿no es cierto? La cuerda quizás la podríamos hacer de otro color. Entonces, imagínense que esa es la cuerda, y aquí está la cuerda amarrada a la partícula. Entonces esa partícula se mueve con velocidad v sub 0. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo uso coordenadas esféricas, entonces lo que yo voy a tener aquí es que voy a tener aquí el R tongo, para acá voy a tener el teta tongo, y para adentro voy a tener el phi tongo. Y cosas que yo puedo decir de la coordenada dada esta velocidad sub 0 es que R punto vale menos v sub 0. ¿Ya? Entonces, como esto queda tan sencillo en coordenadas esféricas, vamos a utilizar coordenadas esféricas. ¿Se entiende esta idea? Y entonces lo demás es lo mismo, o sea, van a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre acá. Esto es solamente el esquema, ¿no es cierto? Va a haber una normal por acá, una normal en teta. Va a haber una tensión, ¿no es cierto?, de la cuerda. Y por supuesto el peso, que no se puede olvidar. Creo que esas son todas las fuerzas que actúan. Esas fuerzas las descomponen en su sistema de referencia, hacen las ecuaciones de movimiento, ven la aceleración en el formulario y empiezan ahí a ver cuál es la ecuación que les sirve para calcular cada cosa. ¿Sí? ¿Se entiende el esquema del problema? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Súper, entonces ya creo que con eso quedamos por la auxiliar de hoy. No sé si tienen alguna otra duda. Voy a dejar de compartir ahora. Ya, entonces ya alguien dice, no me quedó claro dónde apunta Fitongo. Fitongo apunta hacia adentro, porque lo puedes calcular por regla de la mano derecha, igual que antes. Ya, entonces con eso, si te fijas como que el vector θ, ¿no es cierto?, siempre apunta como desde Z perpendicular a R, y el phi apunta siguiendo la regla de la mano derecha. O sea, R cruz θ te tiene que dar phi. Entonces ahora voy